Bienvenidos a una clase más de la materia de elementos para el estudio de la ciencia y tecnología. En esta clase veremos el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué veremos el día de ahora? Veremos el Sistema Internacional de Unidades, las magnitudes físicas, las magnitudes básicas y derivadas, los prefijos del Sistema Internacional, así como ejemplos de otros sistemas de unidades. Tenemos que el Sistema Internacional de Unidades es un esfuerzo internacional de normalizar las medidas que se hacen tanto a nivel científico como comercial. Nosotros lo abreviamos como SI en mayúscula. ¿Y por qué normalizar las medidas para nivel científico como comercial? Es necesario que para eh, compartir avances científicos, hacer tratos comerciales, nosotros tengamos y un sistema normalizado para saber a qué nos referimos. Yo puedo decir 4, pero 4 ¿qué? 4 metros, 4 segundos. Yo ya le estoy dando sentido a ese número y todos me entienden. Es indispensable que como profesionales conozcamos a la perfección el sistema internacional, especialmente nosotros que estamos estudiando las áreas de ciencia e ingeniería. Las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad cuantitativa de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede expresar con un número, sí, pero hay que darle sentido a ese número. Un número y una referencia. Según el vocabulario internacional de metrología, una referencia puede ser una unidad de medida, como veíamos, un procedimiento de medida o una combinación de estas. Las magnitudes pueden ser físicas, químicas o biológicas. En nuestro caso trataremos las magnitudes físicas. Pero las magnitudes físicas se dividen en dos, pueden ser básicas o derivadas. ¿Qué es una magnitud básica? Nosotros tenemos que una magnitud básica es parte de un subconjunto de magnitudes dentro de un sistema. En este caso, estamos en el sistema internacional. De tal manera que este es independiente de las otras magnitudes básicas, es decir, no depende una de la otra. En el caso del sistema internacional, nosotros manejamos 7 magnitudes básicas. ¿Cuáles son esas 7 magnitudes básicas? Son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Claro, son independientes una de la otra. La longitud no depende de la masa no depende del tiempo. ¿Qué características tienen estas magnitudes básicas? Ya vimos, son independientes por convención. A cada magnitud le corresponde una unidad básica. Por ejemplo, la longitud en el sistema internacional la medimos en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin. Esto está normalizado por el sistema internacional. Además de una unidad, le corresponde un símbolo que debe ser escrito bajo ciertas normas. En este caso debe ser escrito en romanos rectos y en minúsculas, a menos que se derive de un nombre propio. Hay que tomar en cuenta que estos símbolos no son abreviaturas, son entidades matemáticas. Estos son entidades matemáticas, ¿sí? O son símbolos matemáticos, pero no son una abreviación. Entonces, si vemos acá, el símbolo para la longitud es una M minúscula, para el kilogramo es kg en minúscula, los segundos S en minúscula, pero el Kelvin y el amperio, si nosotros lo vemos, van en mayúsculas, porque vienen de un nombre propio. Entonces, los vamos a escribir en romanos y en minúsculas, a excepción de si vienen de un nombre propio, como los Kelvin o amperios, ¿sí? También tenemos las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son combinaciones de las magnitudes básicas. Estas combinaciones están determinadas por ecuaciones de la física. Ya vimos que estas magnitudes básicas no dependen unas de otras, pero las derivadas, por ejemplo los newton,
que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Nosotros tenemos que 3 unidades básicas, la operación o la combinación entre ellos, me devuelven una unidad, una magnitud derivada. Algunos ejemplos, tenemos los radianes, los hercios, los newtons, los pascales para medir fuerza y presión respectivamente en el sistema internacional, la energía o el trabajo en joules, los vatios, los voltios y los faradios. Si vemos para el newton y el pascal, su símbolo, no su abreviatura, su símbolo va en mayúsculas porque vienen igualmente de un nombre propio. Tenemos acá otros ejemplos de unidades derivadas que son, por ejemplo, el cálculo de superficie, de área, el área L por L. Entonces tendríamos longitud por longitud y nos devuelve metro cuadrado, el volumen, la frecuencia, la densidad, el cálculo de velocidad, que nosotros bien sabemos que es distancia sobre tiempo. Tendríamos que la velocidad es metros sobre segundo. 2 unidades básicas me devuelven una unidad derivada, una magnitud derivada, ¿sí? Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Tenemos para el sistema internacional prefijos que nos sirven para formar los múltiplos y los submúltiplos decimales de las unidades del sistema internacional. Estas van desde 10 a la 24 hasta 10 a la menos 24. Nosotros tenemos que en el sistema métrico decimal todo es una fracción o múltiplo de 10 y hay una denominación o prefijo de unidad diferente para cada orden de magnitud. Entonces, pero hay ciertas reglas para escribir los prefijos, tanto para múltiplos o submúltiplos. Todos deben escribirse con caracteres romanos rectos como las unidades. Los prefijos deben estar unidos a los símbolos de las unidades sin dejar espacio y estos constituyen un nuevo símbolo. Los múltiplos yo los escribo con una mayúscula y los submúltiplos van en minúscula, a excepción del múltiplo deca, hecta y kilo. No está permitida la yuxtaposición de prefijos, es decir, solo puedo utilizar uno a la vez. Por ejemplo, si yo quisiese escribir kilopascales, sería una K en minúscula por el símbolo de pascales. Ya veremos los múltiplos y los submúltiplos. Yo tengo que estos son los múltiplos y estos son los submúltiplos del sistema internacional. Tengo, por ejemplo, que hecto es 10 a la 2, kilo es 10 a la 3, mega es 10 a la 6, giga 10 a la 9, y acá está el símbolo matemático con el que lo representamos. Y acá está su valor. Por ejemplo, kilo es 1000, mega, 1.000.000. Lo mismo con los submúltiplos. Deci, 10 a la menos 1 es 0.1. Centímetros, por ejemplo, 0.01. Mili, 10 a la menos 3, 0.001. Entonces, este manejo de los múltiplos y los submúltiplos lo debemos de aprender muy bien porque es básico para el manejo de unidades. Antes de proceder a hacer ejercicios, veremos que también tenemos otros sistemas de unidades. Ya habíamos visto el sistema internacional, tenemos también el sistema métrico decimal, el sistema sexagesimal de unidades, el sistema natural, el sistema técnico de unidades y el sistema anglosajón o el sistema inglés. Este es otro muy utilizado y ya veremos cuáles son sus unidades y practicaremos convertir de un sistema a otro. Tenemos el sistema inglés de unidades y por ejemplo vemos que miden la longitud en yardas o en pulgadas o en millas, la fuerza en libras, la velocidad en pies por segundo, la aceleración en pies por segundo cuadrado, el calor en la unidad térmica británica BTU. Entonces a continuación, en otro video, veremos cómo transformar unidades